Me llamo Catherine Smith. Sin embargo, durante los últimos 20 años, mi único título real ha sido ama de casa. Es una palabra pintoresca, ¿verdad? Suena a delantales y pan recién horneado. Suena, segura. Para mí, era una jaula. Una jaula muy cómoda y tranquila donde mis sueños iban a morir. No siempre fui solo una esposa. Fui una fundadora. Con una receta familiar secreta y una pasión innata, construí un imperio desde cero. Heritage Foods, ese fue mi legado. Mi esposo, Raymond, y yo lo construimos juntos. Luego, él se convirtió en presidente, y yo en la mujer que se aseguraba de que sus camisas estuvieran perfectamente planchadas para las reuniones de su junta directiva. Un trato justo, ¿no les parece? A Raymond le gusta decirle a la gente que soy la base de su éxito. Es una idea encantadora, hasta que recuerdas lo que les pasa a los cimientos: se entierran, se cubren con pavimento, se olvidan, para que algo más grande y brillante pueda construirse encima. Y podría haber permanecido enterrado para siempre, de no ser por la invitación que llegó hoy. El presidente y su esposa están cordialmente invitados. Su esposa. Una frase tan simple y hueca. Pero fue el sonido de la tierra al golpear mi ataúd. La notificación formal y definitiva de mi propia eliminación. Pero cometieron un error fatal. Creyeron que estaban invitando a un fantasma a su fiesta. No tienen ni idea de que acaban de despertar a una reina de su letargo. Raymond olvidó la regla más importante del imperio que construí: quien posee la receta secreta tiene todo el poder. Justo hoy, estaba ordenando el estudio cuando me topé con la invitación para la gala de aniversario de la empresa. La elegante caligrafía de la tarjeta decía: invitamos cordialmente al presidente y a su esposa a asistir. Fue entonces cuando me impactó la situación. Sin darme cuenta, había sido ama de casa durante 20 largos años. Mi primer instinto fue guardar la invitación, ocultarla. Pero entonces me asaltó otra idea. Mi hijo ya era mayor, trabajaba, y las tareas domésticas se habían reducido considerablemente. ¿No era hora de encontrar algo para mí? Heritage Foods era una empresa que Raymond y yo habíamos fundado juntos. Estuve muy involucrada hasta que me quedé embarazada, momento en el que dejé mi puesto directivo para dedicarme por completo al hogar. Mis días se convirtieron en un torbellino de cuidado de nuestro hijo, de los padres ancianos de Raymond y de una interminable lista de tareas domésticas que, a su manera, eran más exigentes que cualquier trabajo de 9 a 5. Casi no tenía tiempo para pensar en nada más allá de las 4 paredes de casa, así que nunca preguntaba por los asuntos de la empresa. Ahora, la gala anual parecía la oportunidad perfecta, una oportunidad para reconectarme con el mundo que había dejado atrás. Decidí ir con mi esposo. Fui inmediatamente a mi armario y revolví, pero tras una larga búsqueda, no encontré ni una sola prenda adecuada. No tardé mucho en entender por qué. La ropa bonita suele ser poco práctica. Para facilitar las tareas del hogar y criar a un hijo, fui abandonando poco a poco todos mis vestidos y batas preciosos. Con el tiempo, mi armario se había convertido en una colección de prendas puramente funcionales, sin nada elegante. 2 décadas como ama de casa me habían desgastado, me habían vuelto tan simple y corriente que había olvidado lo que era vestirse elegante. Por suerte, aún había tiempo. Corrí al centro comercial, elegí ropa nueva y me puse mi collar de perlas favorito. Incluso me tomé el tiempo de maquillarme con esmero. Como dice el dicho, la ropa hace al hombre, o en este caso, a la mujer. Incluso a los 50, una vez arreglada, sentía que todavía me veía bastante bien. Regresé a casa justo cuando Raymond estaba a punto de irse. Al verme, pareció genuinamente sorprendido. Retrocedió un paso, como si hubiera visto un monstruo. ¿Qué demonios haces?, espetó. Eres demasiado mayor para vestirte con cosas tan estridentes. Es una monstruosidad. Sus palabras fueron como agujas que me perforaban el corazón, y un gran peso se asentó en mi pecho. ¿No te parece que queda bien?, balbuceé. Solía usar estos vestidos de cóctel vintage todo el tiempo, y siempre decías que me veía guapísima. El vestido está bien, dijo con desdén, pero mira cómo estás ahora. No tienes figura.
Ni la ropa más bonita del mundo puede arreglar eso. Luego me miró de reojo, abriendo los ojos de asco. Llevas pintalabios. Ya tienes muchísimas arrugas, y el maquillaje te hace parecer un payaso. Es aterrador. Ve a limpiarte ya. Dudé, manteniéndome firme. Pero quiero ir a la gala esta noche. Este atuendo es perfecto para ello. Sin dudarlo un instante, Raymond me despachó. ¿Para qué? Esta noche es para figuras importantes del mundo empresarial. Eres ama de casa. Ni siquiera puedes mantener una conversación sobre temas básicos de negocios. ¿Intentas ir solo para avergonzarme? Quise discutir, defenderme, pero al abrir la boca, me di cuenta de que no podía pronunciar ni una sola palabra convincente. Durante 20 años, mi vida se había centrado en las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Sentía que había olvidado cómo hacer cualquier otra cosa. Peor aún, como me había casado tan joven, solo tenía el diploma de la preparatoria. En una sociedad llena de graduados universitarios, eso me hacía sentir menos que nada. Recuerdo la primera vez que me convenció de quedarme en casa, Raymond juró por Dios que nunca me decepcionaría. Sin embargo, allí estaba yo, sin siquiera ser digna de asistir a un evento de la empresa con él. ¿Qué había ganado con 20 años como ama de casa? Un profundo vacío me llenó. No tenía respuesta. Solo pude quedarme allí parada y ver cómo Raymond se iba solo a la gala, dejándome en una casa sumida en el silencio. El incidente de ayer fue como una piedra lanzada a un lago. Creó una ola de perturbación, pero pronto la superficie volvió a la calma. Regresé a mi vida aislada de ama de casa. Al día siguiente, después de que los padres de Raymond se acostaran para la siesta, encendí el canal de noticias financieras como de costumbre. La transmisión cubría la gala corporativa de la noche anterior. Allí estaba Raymond, con aspecto elegante y exitoso, con la misma joven elegante acurrucada a su lado. Hablaba francés con fluidez, sirviendo de intérprete para él con los líderes empresariales internacionales. Se movían juntos con una soltura practicada, una sinergia que los hacía parecer una pareja que llevaba décadas casada. Y luego volví a ver el titular: el presidente de Heritage Foods Group y su esposa asisten a la gala del 25º aniversario de la empresa. Me quedé mirando la palabra, esposa. Una profunda y escalofriante tristeza me invadió, y una risa amarga y burlona resonó en mi mente. Si ella era su esposa, ¿quién era yo? Mis ojos estaban clavados en Raymond en la pantalla, un hombre que de repente me pareció un completo desconocido. La forma en que le sonrió a la mujer a su lado fue tan amable, una sonrisa que no había visto en su rostro en muchísimo tiempo. Me dolía el pecho como si me hubieran golpeado. La duda, la decepción y una oleada de pura rabia me invadieron. Justo ayer, me había prohibido asistir a la gala. Y ahora, permitía que otra mujer ocupara mi lugar. Esta mujer era joven, segura de sí misma y hablaba francés con fluidez, claramente, una compañía mucho más presentable que una ama de casa desaliñada como yo. En ese momento, se abrió la puerta y entró Raymond. No pareció notar la confusión en mi rostro. Se quitó la chaqueta con calma, la colgó en el perchero y se sentó en el sofá como si fuera un día cualquiera. La ira que había estado latente en mí finalmente se desbordó. Señalando con un dedo tembloroso hacia el televisor, pregunté: ¿no tienes nada que quieras explicar? Raymond pareció confundido por un momento. Echó un vistazo a la noticia y luego rió con desdén. Los medios se lo están inventando todo. Es mi secretaria. Anoche tuvimos algunos clientes extranjeros en la gala. Tiene una alta formación académica y estudió en Europa. Era natural que ella fuera la anfitriona, ¿no? No me lo creí ni por un segundo. ¿Recibir clientes requiere que te agarre del brazo tan fuerte? Raymond ignoró mi preocupación con un gesto. Eres tan anticuada. ¿Crees que estamos en los años 50, donde tomarse de la mano es un escándalo social? Estamos en el siglo XXI. Es completamente normal que un hombre y una mujer asistan a un banquete del brazo. Y añadió: además, Lily es una profesional. Para ella, tomarme del brazo es solo parte del trabajo. Es una auténtica profesional.
No deberías difamarla como a una arpía ignorante e histérica. Hablaba con tanta seguridad, cada palabra un sutil golpe, insinuando que una simple ama de casa como yo no merecía ser comparada con la profesional Lily. ¿Se le había olvidado con quién hablaba? Soy su esposa, no una subordinada a la que puede insultar a voluntad. Lo más aterrador fue que una pequeña parte de mí casi le creyó. Sabía que las noticias falsas estaban a la orden del día. Heritage Foods era una empresa importante en la industria, no era imposible que un periodista sensacionalizara una foto para conseguir clics. Y lo único que hicieron fue tomarse de las manos. Si hubiera montado un escándalo, quizá estaría exagerando. Así que me tragué mi insatisfacción. Pero en el fondo, persistía una persistente sensación de inquietud. Mi intuición me gritaba que había algo más en esta historia. Esa inquietud se confirmó tan solo unos días después. Volví a casa después de sacar la basura. Desde lejos, vi el coche de Raymond aparcado en la puerta. Bajo la tenue luz de la farola, la escena era aterradoramente nítida. Raymond estaba apoyado en el coche, y una joven se apretaba contra su pecho. Se besaban apasionadamente, desesperados. La intimidad de su abrazo, sus respiraciones mezclándose en el frío aire de la noche, era una visión deslumbrantemente dolorosa. La mujer que besaba a mi marido era, por supuesto, la misma de la gala. Era Lily. Un dolor agudo me atravesó el pecho, como si algo dentro de mí se hubiera roto. El aire se volvió denso y frío, y me costaba respirar. Lily fue la primera en verme. Fingió sorpresa y se apartó rápidamente del abrazo de Raymond. Luego corrió tras él, ocultándose como si yo fuera un monstruo a punto de devorarla. Le tiró de la manga y susurró, «Señor Smith». La mirada de Raymond se desvió hacia mí. No había ni un atisbo de pánico en sus ojos, solo una serenidad escalofriante. «Deberías irte», le dijo a Lily con una voz tan firme que parecía que nada hubiera pasado. Lily no lo dudó. Se dio la vuelta y se alejó a toda prisa. Al pasar junto a mí, la expresión lastimera de su rostro se desvaneció, reemplazada por una sonrisa triunfante y condescendiente antes de desaparecer en la noche. Me quedé allí, con las manos y los pies helados, y un fuego furioso ardiendo en mi pecho. «¿Qué estabas haciendo?», pregunté con la voz temblorosa de rabia. Raymond me lanzó una mirada fría, con los ojos llenos de desprecio por mi pregunta. Fue un beso de despedida. No es nada raro en Europa. Solo las mujeres anticuadas como tú hacen un escándalo por nada. Mis ojos se pusieron rojos de furia. Raymond, puede que no tenga un título prestigioso ni sea muy mundano, pero eso no significa que sea idiota. A Raymond se le agotó la paciencia. ¿Qué dices? ¿Qué te estoy engañando?, se burló. Lily ha sido una estudiante destacada toda su vida. Entró en una universidad prestigiosa por méritos propios, y su ética de trabajo es excepcional. Además, es guapa y tiene una gran personalidad. Tiene muchísimos admiradores. Su tono se agudizó, con tintes de burla. ¿De verdad crees que alguien como ella sería una rompehogares? Voy directo al grano. Que alguien se convierta o no en un rompehogares no tiene nada que ver con su educación. Raymond golpeó la mesa cercana con la mano. Lily es una ejecutiva de alto nivel que contraté a un alto precio, advirtió, señalándome con el dedo. Es crucial para el futuro de nuestra empresa, para que coticemos en el Nasdaq. No te atrevas a difundir rumores sobre ella como un chismoso. Si la enojas y renuncia, haré que te arrepientas. Luego me miró con total disgusto. Hoy en día todo el mundo habla de mujeres apoyando a mujeres. Tienes edad suficiente para ser su madre. En lugar de mostrar compasión por una joven que trabaja tanto, estás obsesionada con pelearte con otras mujeres. ¿No te da vergüenza? Se me encogió el corazón. Recuerdo que hace años, cuando estaba embarazada y dudaba en dejar mi carrera, Raymond me había consolado con tanta ternura. ¿En qué estás pensando?, me dijo. Los dos trabajamos duro para esta familia. Yo solo me encargo del trabajo de afuera, y tú del de adentro. ¿Cómo podría menospreciarte por eso? Si acaso,
debería preocuparme que te cansaras de una adicta al trabajo como yo, que nunca está en casa. Esas dulces palabras aún resonaban en mis oídos, pero la fría y dura realidad que tenía ante mí me contaba una historia diferente. Todos mis sacrificios, todos esos años que dediqué a nuestra familia, se habían convertido en una broma. Mi esposo finalmente pensó que ya no era lo suficientemente buena para él. De repente, un profundo agotamiento me invadió. No me quedaban fuerzas para discutir con aquel desconocido que tenía delante. Raymond, dije con voz monótona, divorciémonos. Se rió como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mírate, intentando ir a la moda. ¿Divorcio? Tienes 50 años. ¿Quién te va a querer después de que me dejes? ¿De verdad crees que sigues siendo joven? Mi voz carecía de calidez. Estar solo es mejor que morir en esta casa sin corazón. La sonrisa de Raymond se congeló en su rostro. La burla se desvaneció. Finalmente se dio cuenta de que esta vez no bromeaba. Hablaba en serio. Después de esa noche, estaba decidida a divorciarme. Raymond intentó hacerme cambiar de opinión varias veces, pero al ver que era inútil, llamó a nuestro hijo para que viniera a casa y me ayudara a convencerme. Nuestro hijo, David, acababa de graduarse de la universidad y trabajaba con Raymond en la empresa. Para facilitarle el viaje, alquilaba un apartamento cerca de la oficina en lugar de vivir en casa. En cuanto llegó a casa, vino directo a mi habitación. «Mamá, ¿de verdad te vas a divorciar de papá?» Lo ignoré y seguí empacando, preparándome para mudarme. Al ver las maletas esparcidas por el suelo, David supo que era real. «Mamá, no puedes ser tan egoísta», suplicó. «Si se divorcian, ¿qué pasa conmigo? Acabo de empezar en la empresa y mi puesto no es seguro. ¿Cómo se supone que heredaré el negocio de papá en el futuro?» Una risa fría escapó de mis labios. Era hijo de Raymond, de pies a cabeza, tan frío y egoísta como su padre. Pasara lo que pasara, siempre pensaba en su propio beneficio. Yo, Catherine, he tenido la peor suerte de mi vida al estar rodeada de semejante escoria. Soy yo quien pide el divorcio, no quien tuvo una aventura. No te preocupes, definitivamente eres hijo de tu padre. Mientras te mantengas cerca de él, no te perderás nada de la riqueza y la gloria. Mamá, no me refiero a eso, dijo David, intentando retractarse. Al ver que lo ignoraba de nuevo, empezó a caminar de un lado a otro con ansiedad y luego soltó: «Si te divorcias ahora, ¿no le estás dejando todo a Lily?» Dejé lo que estaba haciendo y me quedé mirando a mi hijo. Todo había sucedido tan rápido que no había tenido oportunidad de contarle sobre la aventura de Raymond. Sin embargo, él ya sabía lo de Lily. «¿Sabías que tu padre te engañaba?», pregunté en voz peligrosamente baja. «¿Y lo ayudaste a ocultármelo todo este tiempo?» David se arrepintió al instante de sus palabras y se tapó la boca con la mano. No podía mirarme a los ojos. «¿De qué habría servido decírtelo?», murmuró. «¿Habría sido mejor que explotaras y exigieras el divorcio como lo haces ahora? ¿Qué puede hacer una mujer de 50 años después de un divorcio?» Tiré al suelo, furiosa, la ropa que sostenía. «Si tu padre no me hubiera obligado a dejar el trabajo y quedarme en casa cuando estaba embarazada de ti, ahora mismo sería una de las ejecutivas de esa empresa. ¿Y qué tiene de malo tener 50? Soy vieja, no estoy muerta. 50 es la edad perfecta para emprender. Tengo salud, manos y mente. Si tengo la voluntad, puedo empezar una empresa desde cero». David dio un pisotón de frustración. «No tendrás nada después del divorcio. ¿De dónde vas a sacar el capital para montar una empresa? Incluso yo sé que la ley exige que los bienes conyugales se dividan equitativamente en un divorcio. Tu padre y yo llevamos 30 años casados. ¿No crees que tengo derecho a pensión alimenticia? Dividir bienes presupone que papá tiene dinero para dividir», dijo David, exasperado. «Si su cuenta bancaria está vacía, no recibirás ni un centavo. Desde que se unió a Lily, ha estado transfiriendo todos sus bienes en secreto». Continuó, explicando el plan. «Lily se graduó de una universidad de primer nivel, es increíblemente astuta.
Con su ayuda, papá ya ha transferido las acciones de su empresa a una sociedad offshore. Sus ahorros y propiedades se han trasladado al extranjero o están registrados a nombre de los abuelos. Incluso cobra un salario simbólico de solo $100 al mes. Si te divorcias de él ahora, no recibirás nada. Peor aún, podrías acabar siendo responsable de sus deudas. Me bombardearon con una serie de términos técnicos e incomprensibles que me marearon. ¿Cómo podría ser responsable de sus deudas? Nunca firmé ningún préstamo como avalista. Mamá, ¿no lo entiendes?, dijo David con un tono de pura frustración. Cuando una pareja se divorcia, los bienes se dividen, pero también las deudas. Papá ha pedido prestado mucho dinero a lo largo de los años para expandir la empresa. Esas deudas te perseguirán después del divorcio. Me quedé paralizada. Mis manos, inconscientemente, se aferraron a la tela de mi vestido, y mis nudillos se pusieron blancos. Sentía la garganta como si estuviera obstruida por la arena, no podía emitir ningún sonido. Había pensado que después de 30 años de matrimonio, aunque no pudiéramos envejecer juntos, al menos podríamos separarnos con algo de dignidad. Pero la realidad era que un divorcio me dejaría con una montaña de deudas. ¡Qué plan tan cruel y calculado! Raymond, de verdad que no tienes corazón. Agarré a mi hijo del brazo. Si esos dos han sido tan cautelosos conmigo, no te habrían perdonado a ti tampoco. Dime, ¿cómo te va en la empresa? Una visible expresión de desánimo cruzó su rostro. Está bien. Simplemente he estado apartado el último año. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ese monstruo, Raymond. Por otra mujer, estuvo dispuesto a dejar de lado a su propio hijo. Mamá, no te preocupes por mí ahora, dijo David. Lo importante eres tú. No puedes seguir amenazando a papá con el divorcio. Si lo haces, lo perderás todo. Solté el brazo de mi hijo, con la mirada endurecida. Ceder no te hará ganar respeto, David. Tu padre ya me ha demostrado lo despiadado que puede ser. No puedo seguir en esta casa. ¿De verdad te vas a ir con solo un montón de deudas?, exclamó David, horrorizado. Me voy a divorciar, dije con firmeza. Y voy a recibir lo que me corresponde por derecho. David se quedó sin palabras ante mi terquedad. Estás siendo completamente irracional. Llevas 20 años sin trabajar y no tienes título universitario. ¿Cómo vas a luchar contra dos personas astutas y calculadoras como ellos? Miré a mi hijo e intenté tranquilizarlo. No lo olvides, David. Heritage Foods fue fundada por tu padre y por mí, juntos. En aquel entonces, la economía estaba en auge y todos soñaban con triunfar. Yo no era la excepción. Sabía que trabajar para alguien más solo me permitiría vivir lo básico. Para enriquecerme de verdad, tenías que ser tu propio jefe. Así que, con la ayuda de mi familia, abrí una pequeña tienda en mi pueblo donde vendía la salsa barbacoa casera de mi familia. Mis antepasados eran muy conocidos en la zona por sus habilidades culinarias, oí que incluso cocinaron para el gobernador una vez. Por desgracia, no heredé su amplio talento culinario. Lo único que se transmitió de generación en generación fue la receta secreta de esta salsa barbacoa. Seguí las tradiciones familiares al pie de la letra. Nunca escatimé en ingredientes y supervisé personalmente cada paso del proceso de elaboración de la salsa. La combinación de la receta secreta con ingredientes de alta calidad hizo que mi negocio despegara rápidamente. Raymond era quien me traía los tomates y las especias por aquel entonces. De joven, era alto y guapo, con una forma de hablar cautivadora. No tardó mucho en conectar y nos casamos. Después de la boda, se unió a mí para dirigir la tienda de salsas barbacoa. A medida que el negocio crecía, ampliamos nuestra tienda, abrimos una fábrica y nos constituimos, con la intención de vender nuestra salsa en todo el país. Al principio, participé en todos los aspectos de la empresa, desde los más grandes hasta los más pequeños. Pero después de quedar embarazada y dar a luz a David, Raymond insistió en que un niño necesita a su madre. Me convenció de dejar la dirección y centrarme en nuestra familia. Al principio dudé. Había invertido muchísimo en construir la empresa.
La sentía como mi propia hija, y no soportaba la idea de dejarla. Pero Raymond insistió, y su tono se volvió cortante. La empresa es mucho más grande ahora, y las decisiones son más complejas. Tienes poca formación, nunca estudiaste administración de empresas. Solo estorbarías. Es mejor que te quedes en casa y disfrutes de una vida cómoda. Sus palabras dolieron. ¿Qué tenía de malo un diploma de bachillerato? En aquella época, muy poca gente iba a la universidad antes de emprender. El gobierno animaba a todos a ser emprendedores. En aquel entonces, la capacidad era lo más importante, la educación era secundaria. Para cuando me retiré, la empresa ya había superado la difícil fase inicial. Con el poder de la receta secreta de mi familia y nuestra sólida reputación, la empresa creció rápidamente, convirtiéndose en líder del sector, con ganancias netas anuales de millones de dólares. Lo cierto es que el éxito de Heritage Foods tuvo muy poco que ver con la gestión de Raymond. Raymond parecía pensar que, después de 20 años como ama de casa, estaba desconectada, sin educación y fácilmente manipulable. Estaba muy equivocado. Yo le haría entender. Un león viejo sigue siendo un león, no una oveja con la que se pueda jugar. Yo, Catherine, había construido este imperio con mis propias manos, y podía derribarlo con la misma facilidad. Empecé a planear mi venganza en secreto. Después de pedirle a mi hijo que investigara algo por mí, fingí para que Raymond se despreveniera. Regresé a mi rutina de una vida doméstica ajetreada y nunca más mencioné la palabra divorcio. Pero esta vez, no me dedicaría a cuidar de todos en casa. Antes, Raymond me daba $5,000 al mes para los gastos de la casa. Después de comprar comida, pagar a una empleada de limpieza a tiempo parcial y cubrir las necesidades de sus padres, me quedaba muy poco. Nunca tuve necesidades extravagantes, así que no me parecía un problema. Pero ahora lo veía de otra manera. Si no gastaba el dinero de mi marido, él lo gastaba en otras mujeres. Era hora de empezar a vivir para mí y recuperar todo lo que había perdido en las últimas 2 décadas. Le dije a Raymond que necesitaba que me aumentaran la asignación mensual a $20,000. Desde nuestra última discusión sobre el divorcio, seguía negándose a admitir su infidelidad, pero sus acciones delataban su culpa. No se atrevió a oponerse a mi petición y accedió de inmediato. Lo primero que hice con el dinero fue liberarme de la carga de las tareas domésticas. Mi mentalidad anticuada me decía que contratar ayuda era un desperdicio de dinero cuando podía hacer el trabajo yo misma. Ahora, lo veía como una situación en la que todos salían ganando. Contratar a una empleada doméstica y un servicio de limpieza me facilitaría la vida, crearía 2 nuevos empleos y contribuiría a la economía nacional. Fue una decisión a gran escala. Por supuesto, le facturé el gasto a Raymond. No se opuso, pero puso una condición: la comida la tenía que cocinar yo. Durante los 20 años que estuvimos juntos, Raymond me había criticado casi todo, pero mi cocina era lo único que siempre elogiaba. Tenía un paladar muy exigente, y yo había pasado años perfeccionando mis habilidades culinarias para satisfacer sus gustos. Después de tanta práctica, mi cocina estaba a la altura de la de un chef de restaurante de 5 estrellas. Una vez vi un artículo sobre una celebridad de Hollywood que pagaba a su chef privado un salario anual de $250,000. Y allí estaba yo, brindándole a Raymond servicios culinarios personalizados de primera calidad de forma gratuita. Sospeché que esta era una de las razones por las que no quería el divorcio. Sabía que si nos separábamos, nunca volvería a encontrar a una persona tan dedicada y económica como yo. El sector del servicio doméstico se ha especializado muchísimo. Hay personas que solo limpian, que solo cocinan y que solo cuidan niños. Cada tarea adicional tiene un precio más alto. Innumerables amas de casa están atrapadas en la jaula del matrimonio, ofreciendo estos servicios a medida gratis, solo para ser menospreciadas por sus maridos por no trabajar, no ganar dinero y no estar al día. Para mantener mi plan, acepté de inmediato su condición. Seguí preparándole sus 3 comidas diarias como siempre, y no le hice mal sabor a la comida a propósito. Raymond conocía mis habilidades, cualquier bajada repentina de calidad lo haría sospechar. Simplemente añadí algo extra a sus platos favoritos, un poco de las heces de nuestro perro Buddy. Lo justo para que el aroma de la comida lo disimulara.
Vertí un poco de croquetas adicionales en el tazón de Buddy, como recompensa por su reciente trabajo duro. Detrás de mí, oí la voz desconcertada de Raymond: esta carne asada parece tener un regusto extraño. Mi mano se detuvo sobre la bolsa de comida para perros. Me levanté, fingiendo enojo. Si no te gusta mi comida, no la comas, dije, mientras extendía la mano para quitarle el plato. No, 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 dijo, deteniéndome. Solo estaba haciendo una observación. ¿Por qué te enojas tanto? Sonrió y se terminó todo el plato de carne asada. Una fría sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Raymond llevaba tanto tiempo viviendo una vida de lujo, rodeado de aduladores, que había olvidado una de las reglas más fundamentales de la vida: nunca enfades a quien te cocina. De lo contrario, nunca sabrás qué tipo de ingredientes especiales podrían estar añadiendo a tu plato. Esta rutina de alentar las contribuciones de Buddy se prolongó durante 3 meses. Finalmente, alguien no soportó más. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido: soy Lily. ¿Estás libre para vernos pronto? Me gustaría hablar. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El pez finalmente había mordido el anzuelo. Lily y yo quedamos en una cafetería cerca de la sede de la empresa. Llegué puntual, pero ella llegó con media hora de retraso. Al sentarse, me ofreció una sonrisa forzada. Siento mucho llegar tarde, dijo. Hay mucho ajetreo en la oficina. Las mujeres profesionales estamos ocupadas de la mañana a la noche. No como vosotras, las amas de casa, que tomáis el té de la tarde y tenéis todo el tiempo libre del mundo. Así que no era solo Raymond. Para quienes no eran de la misma familia, ser ama de casa era sinónimo de holgazanería e inferioridad respecto a quienes tenían trabajos de verdad. Incluso se había convertido en un insulto. Antes, un comentario así podría haberme molestado, pero ahora me daba igual. Ser ama de casa es una profesión, como ser ejecutivo, obrero o cualquier otra cosa que mantenga la sociedad en funcionamiento. No hay jerarquía de profesiones, la única jerarquía está en la mente de quienes menosprecian a los demás con prejuicios. Señorita Lily, supongo que no me invitó a venir solo para charlar un rato. Una esposa sorprende a su marido besando a otra mujer en la puerta de su casa y no arma ningún escándalo. ¿De verdad creerás que fui yo quien los sedujo? Le seguí el juego, con expresión indescifrable. ¿Qué quieres decir? Lily sonrió triunfante. Esa noche, fue Raymond quien dio el primer paso. Había estado bebiendo e insistió en que lo llevara a casa. Cuando llegamos, de repente me agarró y empezó a besarme como un loco, diciéndome cuánto le gustaba. Iba a apartarlo, pero entonces sentí una parte de él presionando mi muslo, dijo, arreglándose el pelo con indiferencia y fingiendo sonrojo. Era tan excitante, tan intenso. De repente, sentí muchísima pena por él. Aquí está el presidente de una gran corporación, poniéndose así de nervioso por un simple beso. Me hizo pensar que su esposa debía de estar cuidándolo fatal. Mientras ella contaba este jactancioso relato, mi expresión permaneció serena. Golpeé suavemente la mesa con los dedos, como si escuchara algún chisme trivial. Entonces, señorita Lily, ¿está intentando decirme que Raymond está enamorado de usted y que debería hacerme a un lado? Por supuesto, dijo ella inflando el pecho con orgullo. Levanté la vista y miré a Lily de verdad por primera vez. Vestía de pies a cabeza con marcas de diseñador, con el aspecto de una rica heredera. Estaba sentada con la espalda erguida, los brazos cruzados, y sus ojos de obsidiana brillaban de vida y ambición. Joven, hermosa y una repatriada con una educación superior. Parecía natural que Raymond se enamorara de ella. Pero con su riqueza, podía elegir entre chicas como ella. ¿Por qué ella específicamente? Entonces, al ver la ambición manifiesta en sus ojos, lo comprendí. Los gustos de Raymond no habían cambiado en absoluto. Esta chica era una copia exacta de mí cuando era joven. Cuando nos casamos, Raymond era guapo, graduado universitario, y sus padres trabajaban para el ayuntamiento. Yo, en cambio, solo tenía el bachillerato, y mis padres eran agricultores. Al parecer,
nuestros caminos nunca debieron haberse cruzado. Cuando me confesó sus sentimientos, le pregunté qué veía en mí. Simplemente sonrió, me alborotó el pelo y sus ojos brillaron como estrellas. Dijo que le encantaba la ambición desbordante que había en mis ojos. Y este fue el mismo hombre que, después de casarnos, me dijo que abandonara esa ambición, que quedarme en casa y criar a nuestro hijo era lo mejor para nuestra familia. ¿Son todos los hombres así de hipócritas? Se casan con una mujer vibrante y ambiciosa, solo para atarla a los hijos y las tareas del hogar. Y luego, cuando se ha marchitado con la edad, la abandonan por una versión más joven de lo que fue. Solté una suave carcajada. Esta vez, nada me detendría. Iba a vivir para mí. Lily continuó su discurso. Como ama de casa, no solo no puedes ayudarlo con su carrera, sino que ahora ni siquiera puedes satisfacerlo en la cama. Deberías dejarlo antes de que te conviertas en el hazmerreír. Dejé mi taza y sonreí levemente. Parece que tienes mucha confianza en tus habilidades. Ella se burló. Claro. Soy joven, culta y capaz. Soy justo lo que Raymond necesita. Y un divorcio también te vendría bien. Todos estaríamos mejor. ¿No sería un poco injusto para ti?, pregunté con frialdad. Trabajar todo el día en la oficina y luego dormir con el jefe por la noche. Son 2 trabajos a tiempo completo. Me pregunto si te pagan por ambos. Tú, Lily golpeó la mesa con la mano, con la cara roja de ira. Pero entonces, recordando que su misión era conseguir que yo solicitara el divorcio, se contuvo. Eso no es asunto tuyo. Al ver que era el momento adecuado, saqué una pequeña grabadora de mi bolso y la puse sobre la mesa. He grabado toda nuestra conversación. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Lily, seguido de una fría mueca de desprecio. ¿Me estás amenazando? Has estado viendo demasiada televisión. ¿Crees que puedes publicar esto en línea, hacer que todo Internet me ataque como la otra mujer y asegurarte tu posición como la esposa legítima? Se rió. Estás completamente equivocada. En cuanto le cuente esto a Raymond, puede hacer que lo eliminen de todas las plataformas. Puede banear tus cuentas y no podrás publicar nada. E incluso si lo hicieras, nadie te apoyaría. La gente admira la fuerza. Incluso en la familia real británica, la amante terminó convirtiéndose en la reina. Una vez que gane, ¿quién se atrevería a chismear sobre mí en mi cara? No necesito publicar esto en línea, dije con calma. Solo necesito enseñárselo a una persona. Los ojos de Lily se entrecerraron. ¿Quién? Le deslicé una fotografía por la mesa. Al verla, palideció. La mano que sostenía la foto empezó a temblar sin control. Y bien, dije, con una sonrisa victoriosa en los labios. ¿Está la señorita Lily dispuesta a aceptar mis condiciones ahora? Una guerra de emociones se desató en sus ojos. Finalmente, apretó los dientes y cedió. ¿Qué quieres que haga? Quiero que convenzas a Raymond para que firme los papeles del divorcio que le doy. Lily me miró fijamente, y su expresión de sorpresa y estupor se transformó rápidamente en un destello de alegría. ¿Quieres el divorcio? Debió de pensar que iba a usar la grabación para obligarla a dejar a Raymond. Le di una sonrisa significativa. ¿Sabes por qué no me enojaron tus provocaciones antes? Raymond tiene 50 años. Ya no es lo que era en ese aspecto. Solo puede engañar a jovencitas ingenuas como tú. Para una mujer como yo, con fuertes necesidades, llevo mucho tiempo queriendo librarme de él. Lily apretó la mandíbula. Bueno, sí que eres algo, ¿verdad, viejo? Tomé mi bolso y me quedé de pie, mirándola. La mayoría quiere ser el protagonista, pero tú pareces estar deseando ser mi secundario. Sé buena chica, hoy no traje mi cartera. ¿Puedes traerme el café? Con eso, me fui como un héroe conquistador, dejando a una Lily furiosa y echando humo en su asiento. Con Lily bajo su cuidado, preparé el acuerdo de divorcio y se lo presenté formalmente a Raymond. Esta vez, con Lily susurrándole al oído, Raymond no se opuso. Firmó los papeles sin rechistar.
Conozco a Raymond. El hecho de que se tomara tantas molestias para transferir sus bienes significaba que nunca quería que yo recibiera ni un centavo en el divorcio. Incluso con Lily de mi lado, si hubiera exigido demasiado, no habría obtenido nada. Al final, solo pedí $2 millones en el acuerdo. Era una suma que no le causaría mucho dolor a un hombre tan codicioso como Raymond. En cuanto al resto de lo que me debía, lo recuperaría, poco a poco. Tras formalizar el divorcio, me mudé de esa casa y alquilé un pequeño apartamento. Mi plan era usar los $2 millones como capital inicial para abrir una nueva tienda de salsas barbacoa. No iba a apresurarme a abrir una fábrica ni una gran empresa. Empezaría con algo pequeño, como antes, haciendo la salsa yo mismo y forjando una reputación primero. Cuando David se enteró de mi plan, hizo todo lo posible por disuadirme. Pero al ver que no podía hacerme cambiar de opinión, apretó los dientes, renunció a su trabajo en Heritage Foods y vino a ayudarme. Al principio no estuve de acuerdo. El divorcio era entre Raymond y yo, no debía involucrar a nuestro hijo. Aunque tenía un plan de negocios, el éxito nunca estuvo garantizado. No soportaba la idea de que mi hijo sufriera a mi lado. Pero David estaba decidido a acompañarme. Prefiero hacer trabajos manuales aquí para ti, mamá, que volver y tener que lidiar con la actitud de esa mujer, dijo con convicción. Entonces me quitó la caja de tomates de las manos y comenzó a procesarlos. Al ver a mi hijo trabajar con tanta diligencia, sentí un gran alivio. Quizás mis 20 años como ama de casa no fueron un completo desperdicio. Al menos había criado a un buen hijo. Con la ayuda de David, la tienda abrió rápidamente. Todo salió tal como lo había previsto. Cuando se prepara comida con sinceridad, los clientes lo notan. Gracias a la receta secreta de mi familia y a mi compromiso con ingredientes de alta calidad, la tienda se convirtió en un éxito instantáneo. Todas las mañanas, había una larga fila afuera incluso antes de abrir. En una hora, se agotaba toda la salsa barbacoa recién hecha. Muchos clientes se marchaban decepcionados, solo para volver aún más temprano al día siguiente a hacer fila. A medida que aumentaba el número de clientes decepcionados, David y yo decidimos que era hora de contratar más personal y aumentar nuestra producción. Cuando un cliente elige tu tienda, es una señal de respeto. Rechazarlos una y otra vez solo dañaría nuestra reputación. Tras aumentar la producción, nuestras ventas diarias crecieron exponencialmente. Mis días en la tienda eran increíblemente ajetreados, incluso más agotadores que mis días como ama de casa. Pero había una diferencia. En aquel entonces, después de un largo día de tareas, sentía un vacío, una sensación de que mi futuro era inexistente, de que estaría atrapada en esa casa para siempre. Ahora, ganaba mi propio dinero, hacía algo que amaba, y podía soñar con un futuro infinito. Mi corazón estaba en paz. Incluso podía declarar con orgullo al mundo que 50 años no son viejos en absoluto. Con perseverancia, aún se puede construir un imperio. El negocio floreciente continuó durante 6 meses. Una noche, después de que David y yo terminamos de conciliar las cuentas, me miró con asombro. Mamá, nuestra ganancia neta ahora es de $25.000 al mes. No tenía ni idea de que vender salsa barbacoa pudiera ser tan rentable. Es nuestra salsa barbacoa la que da ganancias, le corregí. ¿No te has fijado en todas las otras tiendas de salsa barbacoa que han surgido cerca? Su negocio es pésimo. Mamá, siempre he tenido curiosidad. ¿Nuestra receta no es la misma que usa la empresa de papá? ¿Por qué la tuya se vende mucho mejor? ¿Mejoraste la fórmula? Yo no mejoré la receta, dije. Fue tu padre quien la cambió. Cuando la gente prueba la riqueza, tiende a perder el rumbo. Heritage Foods alcanzó el éxito gracias a la receta de mi familia, pero Raymond se convenció de que se debía a su brillante gestión. Se cansó del modelo de negocio tradicional de fabricar y vender un producto. Quería que la empresa cotizara en bolsa y amasara una fortuna de la noche a la mañana. La razón por la que hice que Lily lo convenciera de firmar el divorcio fue explicándole que, si la empresa salía a bolsa, le sería mucho más difícil ocultar sus activos y que yo tendría derecho a la mitad del valor de mercado de la empresa. Eso fue lo que finalmente lo impulsó a terminar la relación. Más tarde,
para mejorar la imagen de los informes financieros de la empresa, empezó a reducir costos, reemplazando los tomates de alta calidad que siempre habíamos usado por alternativas más económicas. Cuando me enteré, lo confronté. Simplemente me ignoró, diciendo, de todas formas, los consumidores no notan la diferencia. ¿Para qué gastar dinero en buenos ingredientes? Puede que no tenga una educación refinada, pero sé que en la comida, la integridad lo es todo. Pero por el bien de las ganancias, los capitalistas no tienen un balance final. Hoy usé ingredientes más baratos para reducir costos, mañana, podría usar ingredientes caducados. No solo perjudicaba a los demás, se perjudicaba a sí mismo. Incluso antes del divorcio, había oído que las ventas de Heritage Foods bajaban año tras año. La arrogancia de Raymond iba a ser su perdición. Pero terminó siendo mi buena suerte. De lo contrario, mi propio negocio de salsas barbacoa no habría despegado tan rápido. Tras haber encontrado mi propósito, mi vida iba mejorando cada vez más. Un día, David corrió hacia mí, emocionado. Mamá, me enteré de que papá despidió a todos los antiguos empleados de la empresa hace poco. Fruncí el ceño. ¿Por qué los despediría? ¿Acaso hicieron algo malo? No, nada. Papá está obsesionado con salir a bolsa, pero las ventas llevan años bajando. No entiende por qué, pero aún necesita que los informes financieros luzcan bien, así que los despidos eran su única opción. David explicó, estos veteranos ocupaban puestos directivos. Tenían salarios altos, pero poca formación académica. Papá los ha menospreciado durante mucho tiempo, así que usó esto como excusa para deshacerse de ellos. No pude evitar reírme de la ingenuidad de Raymond. Esos empleados fueron los primeros que contraté personalmente cuando Heritage Foods apenas empezaba. Eran capaces y trabajadores. Se habían mantenido en la empresa cuando no tenía nada, habían superado todas las adversidades y se habían convertido en la columna vertebral de la organización. Despedirlos fue como cortar una arteria importante. Deberías tener sus números de teléfono, ¿verdad?, le dije a mi hijo. Llámalos. Diles que vengan a trabajar con nosotros a partir de mañana. David parpadeó con sus ojos grandes e inocentes. Mamá, ¿qué estás planeando? Levanté la barbilla con confianza. Estoy reclutando a mi ejército, por supuesto. Es hora de expandirnos y conquistar. Después de 6 meses, mi salsa barbacoa se había consolidado. El número de clientes aumentaba constantemente, y nuestro pequeño taller ya no podía satisfacer la enorme demanda. Necesitaba asociarme con una fábrica, lo que implicaba fundar una empresa sólida y contratar a más empleados para gestionarla. Conocía a estos veteranos de la empresa desde hacía años, todos eran confiables, trabajadores y altamente cualificados. Entregarlos directamente a Raymond me ahorraría incluso el costo de la capacitación. Era como si el destino estuviera de mi lado. Raymond había planeado dejarme sin nada. Ahora, me aseguraría de que nunca se recuperara. Recuperaría personalmente todo lo que había perdido. Cuando David se dio cuenta de la magnitud de mi ambición, saltó de alegría. Vamos, mamá. Vamos a acabar con ese maldito Heritage Foods. Los antiguos empleados aceptaron mi invitación sin pensarlo 2 veces y empezaron a trabajar de inmediato. La mayoría rondaban los 40, con hipotecas que pagar e hijos que mantener. Esperaban trabajar para Raymond hasta la jubilación, pero se vieron afectados por despidos repentinos en la mediana edad. Mi oferta fue un salvavidas cuando se sentían perdidos e indefensos. Además, me sentían agradecidos por haberles dado su primera oportunidad años atrás y por la ayuda que les había brindado, tanto abierta como discretamente, a lo largo de los años. Para corresponder a mi generosidad, estaban decididos a trabajar con todas sus fuerzas para que la nueva empresa fuera un éxito. Llamé a la nueva empresa Legacy. No se trataba solo de ganar dinero, se trataba de llevar esta receta familiar, esta herencia, a todos los rincones de Estados Unidos. 50 años es la edad perfecta para construir un imperio. Tras la fundación de la nueva empresa, el negocio prosperó. Mientras tanto, la decisión de Raymond de modificar la fórmula para prepararse para una salida a bolsa erosionó lentamente la confianza de los clientes, y el rendimiento de su empresa siguió decayendo.
Mi empresa, Legacy, bajo mi liderazgo, se fortaleció cada vez más, recuperando rápidamente la cuota de mercado que Raymond había perdido. Finalmente, llegó el día en que el rendimiento de Legacy superó al de Heritage Foods en todos los aspectos. Estaba tan contento que distribuí todas las ganancias como bonificaciones entre mis empleados. Los veteranos me rodearon, algunos con lágrimas en los ojos. Jefe, divorciarse de usted fue el mayor error que Raymond cometió en su vida, dijo uno de ellos. Esa Lily podrá ser joven, guapa y muy culta, pero, ¿qué importa? Cuando ganas dinero, lo compartes con nosotros. Esa mujer siempre buscaba maneras de rebajarnos el sueldo. Era peor que un vampiro. Otro añadió, esto demuestra que la educación de una persona no importa. Lo más importante es tener un buen corazón. Desde el momento en que decidí divorciarme, mi plan fue destruir la empresa de Raymond. Así que, durante el último año, estuve muy pendiente de las noticias sobre él. Tras nuestro divorcio, Raymond se casó con Lily inmediatamente. Para ayudarlo con la salida a bolsa, Lily le dedicó un montón de sugerencias. Pero el rendimiento de Heritage Foods ya estaba en decadencia, y las soluciones de Lily eran solo arreglos superficiales que no abordaban la raíz del problema. Además, mi empresa, Legacy, era una amenaza externa constante, que minaba sistemáticamente el mercado que una vez perteneció a Heritage Foods. Asediado desde dentro y desde fuera, el sueño de Raymond de salir a bolsa se hizo añicos. Si, en ese momento, Raymond hubiera recordado mi consejo anterior y hubiera cambiado la receta, su empresa podría haberse salvado. Pero siempre me había menospreciado, siempre me había menospreciado. ¿Por qué iba a escuchar mis consejos? A medida que el rendimiento de Heritage Foods empeoraba, Raymond empezó a despedir gente frenéticamente. Con el tiempo, incluso Lily tuvo que volver a casa para ser ama de casa. Pero una mujer como Lily, en la flor de la vida, nunca se contentaría con servir a un cincuentón fracasado. Lo último que supe de ella fue que había malversado una gran suma de dinero de la empresa y huido del país. Sin ese flujo de caja crucial, la empresa de Raymond no pudo pagar sus deudas, y no tardó en declararse en bancarrota. El estrés le provocó un derrame cerebral. Fue trasladado de urgencia al hospital y ha estado en coma desde entonces. Tenía una idea bastante clara de un par de lugares a los que Lily podría haber huido, así que le pedí a mi hijo que enviara copias de las fotos de su boda con Raymond a esos lugares. Era hora de dar el golpe final. Las fotos surtieron el efecto deseado. Unos días después, recibí una llamada de un número internacional. Cuando contesté, la voz furiosa de Lily resonó por el teléfono. Vieja bruja, espero que te pudras en el infierno. ¿Qué pasa, Lily?, pregunté, fingiendo confusión. ¿A tu nuevo novio no le gustaron las fotos de tu boda? No te hagas el tonto conmigo. Chilló. Teníamos un acuerdo. Te ayudé a conseguir que Raymond firmara los papeles, y se suponía que guardarías mi secreto. Pero aún así le contaste todo a Charlie. Fallaste a tu palabra. Te tocará lo que te mereces. Me encogí de hombros con voz suave. Lily, no rompí nuestra promesa. Acordamos que no le daría la grabación a Charlie. Le envié fotos de la boda. Mentirosa. Te voy a matar. Si hubiera estado frente a mí, sin duda se habría abalanzado sobre mí. Después de todo, acababa de destruir su última vía de escape. Lily había estado saliendo con un novio en Europa a escondidas de Raymond todo el tiempo. Su plan siempre fue sacarle una buena paga y luego irse. Nunca sintió nada por un hombre mayor como él. En cuanto el imperio de Raymond se derrumbó, agarró el dinero y huyó en busca de su verdadero amor. Ah, por cierto, dije, haciendo una pausa para darle más efecto. Ahora que me has llamado desde tu nueva ubicación, la policía podrá rastrearte. Deberías esperar que te arresten pronto. Hacer clic. Ella colgó el teléfono de golpe, aterrorizada. David, que había estado escuchando cerca, me levantó el pulgar. Cuando me pediste que averiguara si Lily tenía otro hombre, estaba muy confundido. O sea, ya se había acostado con mi padre, ¿por qué iba a arriesgarse? Pero lo investigué, y efectivamente, lo hizo.
Eres increíble, mamá, es como si pudieras ver el futuro. ¿Cómo lo supiste? No puedo ver el futuro, dije con una leve sonrisa.